Oh, say, can you see? I will die, what's so proudly we Las legislaturas coloniales crearon un cuerpo llamado el Congreso Continental, que la razón que John Hancock firmó su firma tan grande en la Declaración de Independencia. Valoro esta fecha todavía aún más porque sé que el precio de la libertad es extremadamente delicado. Muy bien, nos encontramos en casa del director de cine, de televisión y de teatro, Lilo Vilaplana, este 4 de julio, y este es un 4 de julio bastante informal. Lilo, gracias por dejarme entrar a tu casa, y además atrás, después vamos a ver, tenemos ahí todos los premios, las películas que ha hecho Lilo, las caricaturas que le han hecho también, la fotografía, desde El Capo, de cosas que hizo mucho antes, películas como Plantado, como Plantada, como El Caballo, veo que también tienes ahí de Irene en La Habana, etcétera, que bien. Y luego iluminado por una luz que es un clásico, ¿no? de las antiguas, que bien, ¿no? Un HMI antiguo para reloj Vertigo Rey, un día de mi cumpleaños, sí. Qué maravilla. 4 de julio. A ver, los cubanos, antes de que el comunismo llegara al poder, celebrábamos el 20 de mayo. El régimen castrista eliminó el 20 de mayo. Tuvieron tanta suerte que Batista se va el 31 de diciembre, por lo tanto ellos, una fecha que nos pertenece a todos, que es la fecha del 1 de enero, que es la fecha del nuevo año, etcétera, la han ocupado políticamente y luego celebran el 26 de julio, etcétera. Pero los cubanos aquí bastante, hemos ido incorporando esa fecha patriótica del 4 de julio que tanto impacto tuvo en el siglo XIX y en el siglo XVIII también, pero en el siglo XIX sobre todo en las gestas independentistas de Cuba. Después vamos a hablar de eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos? Mira, llevo ya 11 años en Estados Unidos viviendo, 11 años. Viví 17 años en Colombia, desde el 97 salí de Cuba. Ser ciudadano americano fue lindo porque yo de Cuba salí un 28 de enero del 97, natalicio José Martí, y me hice ciudadano americano un 11 de julio. O sea, un año después de las protestas. Me hice ciudadano americano de ese día que estábamos tan cerca de la libertad que los cubanos salieron a la calle y no supieron después qué hacer. O sea, estaban en la calle, pero el siguiente paso era tomar las estaciones de policía, era tomar los poderes populares, tomar todo y pedir una ayuda. Y me hice ciudadano americano ese día, 11 de julio, o sea, en unos días cumplo un aniversario más de ser ciudadano de este país. No soy ciudadano de Colombia, pero sí es mi segunda patria. Salí de Cuba, nunca había viajado. Cuando viajé y fui a Colombia, la convertí en mi segunda patria. Eres de Nuevita, que es un lugar con una historia importante en nuestro país y desde el punto de vista económico, porque había un puerto que era clave, estaba además cerca la ciudad de la Gloria City, donde había muchos norteamericanos. Hay un libro de Enrique Cirules muy interesante que es Conversación con el Conocí a Enrique Cirules, sí. Estábamos juntos en el taller literario. Lo lindo de Nuevita y lo complicado de Nuevita es que juega un papel importante en la historia de Cuba, pero siempre se ha ido borrando. Hay un mambí importante que era José Miguel Tarafa, y que era de Matanza. La familia Tarafa en Nuevita tiene una historia. Era de Matanza y convierte a Nuevita en su lugar. La escuela donde estudié era José Miguel Tarafa, el puerto era el puerto Tarafa, la casa de los combatientes la armó Tarafa. La familia Tarafa aquí está en el exilio. Exactamente, también. Y de pronto borraron todo. Ya el colegio donde estudié ya no se llama José Miguel Tarafa, se llama Camilo Cienfuegos, que nunca tuvo Nuevita. El puerto que era Tarafa, que lo hizo Tarafa. Ahora se llama Puerto Angola, porque por ahí en el 76 empezaron a ir los mercenarios castristas. Nuevita se perdió en toda esta historia que muchos nueviteros ni siquiera saben todo lo que el castrismo, el daño que le hizo
a la región, ¿no? A nuestro pueblo. Qué bien. Después vamos a hacer un recorrido por algunos de los afiches, ¿no? Los carteles de tus películas, etcétera, ¿no? Pero así a ojo a simple vista, ¿no? Veo el afiche de Plantadas, de la película El Caballo, del Patriota. El Patriota es un documental de uno de los presos políticos, de los últimos 4 presos políticos plantados, ¿no? Los últimos 2 que quedaron, quedó Marichán de Armas y nuestro querido amigo Ernesto Díaz Rodríguez. Poeta Ernesto Díaz Rodríguez, un pescador que hizo en la cárcel unos libritos escritos a mano que sacó clandestinamente, preciosos. Hay un verso que yo siempre recuerdo de él, que es un verso infantil, un poco en el estilo de José Martí, que dice que es como un niño hablando al padre que está preso, le dice: papá, cuando yo sea grande, los soldaditos de plomo irán conmigo a buscarte, algo así, ¿no? Es lo que quiero. Ernesto es un poeta, un hombre sensible, un hombre con... Y Cuba lo pone como un terrorista terrible. No, y tiene su libro Rehenes de Castro, es un libro por el cual me guié mucho para hacer la película Plantados. Ernesto, aparte del hombre sensible que es un gran amigo y un patriota de verdad, de los que ya, esos hombres hechos de un material que ya no existe, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que sí, que existan. Yo creo que en el pueblo cubano, ahí en Marianao, en Matanzas, en Nuevitas, en Santiago, hay muchos como él que están... José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, Alcántara, Cici Abascal, bueno, vamos a decir nombres, pero... No, y en Perico Matanzas está tanto el padre como la hija en este momento o presos, y son 2 verdaderos patriotas, que es una cosa terrible lo que han hecho con esa familia, ¿no? Porque al tenerlos a los 2 incomunicados, sin poderse ver, y casos como esos hay también a lo largo de toda la dictadura. ¿no? Fue especialista en fragmentar la familia, en la incomunicación. Desde el principio, si te ibas a Estados Unidos, si alguien hablaba con una persona que está en Estados Unidos, en las cartas era imposible comunicarse, y ahora quieren, porque ahora les interesa a la dictadura que lleguen remesas, que lleguen recarga, buscar cómo sostener su mentira. Pero es el momento de decirles: no, si ustedes no quisieron, no queremos, no los queremos, no los necesitamos a ellos. La frase famosa de Fidel Castro en 1980, además ignominiosa. Tú sabes que para los que nos ven en Cuba, ese antinorteamericanismo, que es muy curioso, porque los primeros antinorteamericanos, curiosamente, fueron los españoles, que se quedaron en Cuba tras la derrota de la guerra o que vinieron después de la guerra. Hay una cosa muy curiosa en Cuba, que es que a partir de 1898, cuando se produce la guerra hispano-cubano-americana, que los americanos solo llaman hispanoamericana, es lógico, ¿no?, desde su perspectiva, pero que logra la independencia de Cuba, porque ya el Congreso norteamericano había señalado en el Joint Resolution que Cuba es y debe ser por derecho propio independiente, y ellos respetaron esa regla que habían logrado, yo creo que los exiliados de la época, la diáspora de la época, cabildeando en Washington. Pero la relación entre Estados Unidos y Cuba es una relación muy importante que se produce sobre todo primero por el tabaco. Durante las 13 colonias hay toda la historia del tabaco, es un poco la historia de la formación del pueblo cubano, de la libertad. La primera rebelión que se realiza en Cuba se hace en nombre de la libertad de comercio, que es la rebelión de los vegueros, la famosa rebelión de los vegueros. Luego hay en 1907 una huelga de la moneda que le llaman, que es que los tabaqueros de Cuba, que trabajan para compañías norteamericanas, lograron que les pagaran en dólares lo mismo que le pagaban a los tabaqueros cubanos que estaban aquí en Tampa o en Cayo Hueso. Pero en esas tabaquerías donde chinos, españoles, cubanos y negros trabajaban codo con codo, se formó esa fusión, según algunos historiadores, de lo que es la cultura y la nacionalidad cubana, además del campo de batalla, etc. Pero la primera inspiración es la Revolución Americana, porque la palabra revolución ellos se las han cogido, pero la Revolución Americana, que es anterior incluso
a la Revolución Francesa tuvo un impacto tremendo en los cubanos. De hecho, nuestra bandera, y yo no soy anexionista ni nada por el estilo, no voy a ser o platista, que te pueden decir, pero nuestra bandera es la bandera de los anexionistas, y además tiene Narciso López, venezolano. Pero que lo fusilaron en Cuba, no cuando entró por Cárdenas, sino después cuando lo capturaron. Las alegorías de la patria, está la imagen de Estados Unidos y la naciente nación cubana. Claro. Son muy lindas esas imágenes del respeto de los americanos por los mambises, por cómo iban a armar una nueva república. Es que tuvo que tener Imagínate lo que ocurre en 1776, cuando las 13 colonias se independizan de la corona británica y crean una nueva nación más fuerte, más libre, más democrática. Eso tuvo un impacto en toda América, pero sobre todo entre los mambises y entre los patriotas, antes de los mambises, los patriotas cubanos. Porque Cuba se había quedado a la saga. Hay dos eventos que liberan a América Latina. Una es en 1808, Napoleón entra en España y conquista España. Y en 1810, imagínate tú que la metrópoli se queda descabezada. Entonces se producen todos esos gritos de independencia en América del Sur. Pero Cuba se queda a la saga, ¿no? Por eso decían que era la joya de la corona, junto con Puerto Rico, etcétera. En 1898, cuando los americanos intervienen, hay toda una serie de precedentes que unen a los patriotas cubanos a la independencia norteamericana y al ejemplo que ello significó. De hecho, esto es un detalle que yo siempre señalo, la bandera de Céspedes compite con la bandera de los anexionistas en la primera reunión que hacen los mambises o los patriotas en Guaymaro. En la Constitución de Guaymaro, los patriotas que nos dieron la libertad escogen la bandera de Narciso López, que es la bandera de los anexionistas, que decía que además tiene el triángulo porque eran masones. Y esa estrella solitaria es porque aspiraban, y nadie los puede denostar por eso, a que Cuba formara parte de las estrellas de la bandera estadounidense. Está un poco inspirada nuestra bandera en la de Texas también, ¿no? Sí, claro. Se parece a la de Chile, fíjate. Es la influencia que tuvo la Revolución Americana, que fue una revolución exitosa. A la de Panamá también. La de Panamá se parece también, ¿no? Pero la de Panamá tiene cuatro. Es cuatro. Ajá. Y los panameños a veces se molestan porque en los noticieros la ponen al revés, etc. Pero lo que te quiero decir es que esa connotación derogativa o negativa que tuvo después el anexionismo no lo tenía en ese momento. Juzgar a los patriotas cubanos por ello. Decía, creo que fue Martí, que la bandera cubana se lavó con sangre en el campo de batalla, pero fue una revolución muy impactante, la Revolución Americana, que es lo que celebramos aquí ahora, el 4 de julio. Los cubanos no es que nos asimilemos de una manera en la que se diluya nuestro patriotismo como cubanos al celebrar el 4 de julio, es todo lo contrario. El 4 de julio es una fecha importante también para la historia cubana por la influencia que tuvo la independencia de los Estados Unidos en los independentistas cubanos, que primero fueron muchos de ellos anexionistas. Agramonte iba al campo de batalla con una bandera norteamericana bordada en su uniforme. En Guaymaro la bandera escogida fue la bandera de Narciso López, que es la bandera de los anexionistas. Y es nuestra bandera de hoy en día. Es la bandera que nos representa porque empezó de un modo, se fue lavando en el campo de batalla con sangre, como se dijera en algún momento. Creo que fue Martí, tendría que revisar ese detalle. Y es nuestra bandera. O sea, formamos parte de la historia americana, no somos un hecho aislado. Por ejemplo, Martí vivió aquí cuántos años, escribió en inglés, en Nueva York, en los periódicos neoyorquinos. La Fernandina. Estuvimos en la Fernandina, allí donde fracasó aquella expedición militar. Es que ahí hubo eso es un capítulo para un día hacer una película. ¿Qué pasó en la Fernandina? Porque no solamente es lo que la historia ha mostrado, hay mucho más detrás de la historia. Claro, yo creo que ahí estaba también Maceo. Siempre se habla de, tú llegas, está el hotel en la Fernandina y la habitación donde se quedó Martí, hay una tarja, etcétera, pero estuvo Maceo y no sé si es Flor Crombet, el otro que estaba allí también.
¿no? En una zona permeada de racismo de la época. Hay muchas anécdotas que explicar en ese sentido, pero lo que te quiero decir es que los cubanos aquí celebremos el 4 de julio no nos hace menos cubanos, no nos hace menos patriotas, no nos hace que de alguna manera no nos quita ningún mérito. ¿Cuántos mambises cubanos? Americanos. ¿Cuántos americanos? Henry Reef. ¿Cuántos norteamericanos? Bueno, Reef era americano. Sí, ¿cuántos americanos lucharon por la independencia de Cuba? Pero, por ejemplo... William Morgan después, que luchó al lado del castrismo y se dio cuenta que eran todos los peores del mundo, y después luchó contra él. Muchísimos de los mambises y de los patriotas y de los próceres que estaban exiliados aquí en los Estados Unidos en el siglo XIX eran ciudadanos norteamericanos, porque era la circunstancia del momento. Incluso, ya primero no existía Cuba como nación, hay que recordarse eso, éramos parte de España, eso es importantísimo. Yo creo que don Tomás Estrada Palma, que el régimen castrista lo ha denostado mucho, pero que tiene muchos méritos. Primero que todo fue presidente de la República en armas en la Guerra de los 10 años, después fue el tesorero del Partido Revolucionario Cubano de José Martí, por sus manos pasó todo el dinero de la Guerra de Independencia y era pobre, no se quedó con un solo centavo. Y el castrismo dejó solamente el zapatico de él en el monumento de que fueron destruyendo en la Avenida de los Presidentes. Acabaron y dejaron solo el zapatico de Estrada Palma. Bueno, pero esos zapatos caminarán por el futuro, sin duda, ¿no? Es una metáfora de lo que va a pasar y esperemos que muy pronto. Te doy las gracias de verdad por habernos recibido en tu casa. Vamos a ver algunas imágenes de las cosas que van a pasar aquí esta noche, algunos amigos reunidos. Yeah. Cheers. Cheers. Yes. Me pusieron a trabajar. Sí, no, porque hay mucho calor. 4 de julio, celebrando la independencia, el 249 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Y aquí, como dijo Lilo, haciendo sufrir a Mijaín López. Sí, un gran deportista, pero sí, es una costumbre que yo tengo cada vez que yo hago una carnita en el barbecue. Le tiro una foto y le digo, sufre Mijaín. Y ya la gente... No es Mijaín López. ¿Y eso, pero es porque se equivocaron? No, tú sabes que... No, venían con el chino. No, que se equivocó fue él. Tú sabes que en Cuba inventan los nombres. Eso se ve espectacular, ¿eh? Sí, esto es una pequeñita. No se te va a quemar ahí. No, tranquilo, que eso está garantizado. Sí, por la gasa doméstica. Esto está bajo control, Dime. Estás patriótico, ¿no? Sí, uno no le queda de otra. Hay que ir cogiendo las cosas que vienen. O sea, cuando llegaste aquí y te recibieron, coño, lo menos que podemos hacer es eso. O sea, sentirnos felices de lo que tenemos y de la posibilidad que nos da de incluso, como dice Vilaplana, luchar por nuestro país también desde aquí, que ya es otra cosa. Pero ahí, celebrando. Qué bien, qué maravilla, qué chévere, ¿no? Así que nada, oye, eso se ve. Eso para puerto. ¡Sufre, Mijaín! ¿Quién es Mijaín? ¡Sufre, Mijaín! El represor. Es una frase muy linda de Joy, nuestro amigo Jorge Morejón, que cuando el señor Mijaín, el señor que hizo medallas y demás, la dictadura descaradamente le regaló un racimo de plátano. Fue un racimo de plátano. Un racimo de plátano. ¿Fue un deportista? ¿Fue un racimo o fueron 3 plátanos? Un racimo de plátano, chiquito, pero un racimo. Y entonces él tuvo la osadía o el descaro de meterle una cachetada a un cubano, una galleta, a un cubano que estaba pidiendo libertad para Cuba y demás en Chile. Entonces una persona como esa, un tipo como ese, no merece menor respeto, así que sufra él, que él coma plátano, que aquí nosotros en el exilio comemos carne. Yo quiero que ustedes, uno de los dos, me explique por qué a lo mejor en vez del 4 de julio, en algún momento pudiésemos haber estado celebrando el 2 de julio, que fue el día que de verdad hicieron declararon la independencia, ¿o no? Bueno, el proceso tuvo 2 partes. Primero hay que recordar que cuando los colonos empezaron a rebelar contra las medidas impuestas por la corona británica, sin representación de las colonias en el Parlamento británico, las legislaturas coloniales crearon un cuerpo llamado el Congreso Continental.
Y el propósito de ese congreso fue para crear un foro y un órgano unido, una frente unida para coordinar las estrategias para rebelar contra la corona británica. Y había varias propuestas que estaban siendo debatidos. Algunos querían más autonomía, otros simplemente quisieron eliminar los impuestos, que fueron impuestos sin representación parlamentaria, y otros apoyaban la opción más radical, que era independizarse por completo de Gran Bretaña. Mientras Gran Bretaña se volvió más intransigente en querer preservar los impuestos y sus otras medidas opresoras, y mientras Gran Bretaña se volvió más dispuesto a usar medidas tiránicas para implementar los impuestos y enforzar su control sobre las colonias, la independencia se volvió una opción que parecía más y más sensible cada rato. Hasta que Richard Henry Lee, un delegado de la entonces colonia de Virginia, propone una resolución en el Congreso Continental que propone que que las colonias unidas se vuelven estados libres e independientes. Y eso ocurrió el día 2, eso no fue el 4. Sí, eso fue el día 12 de julio. ¿Por qué no celebramos entonces el día 2 Bueno, de cuando julio se aprobó, cuando se aprobó, no cuando lo propuso. Él lo había propuesto bastante antes. Ok, el día 2 hicieron esa declaración de independencia, ¿no? Sí, cuando dijeron que estas colonias son y por derecho deben ser estados libres e independientes. Que por cierto es la misma frase que usa el Joint Resolution sobre Cuba, cuando el Congreso de los Estados Unidos dijo en el siglo XIX que Cuba es y por derecho debería ser libre e independiente. Es una frase que se usó, pero bueno, eso es una parte. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué no celebramos entonces el día 2, el 2 en vez del 4? Bueno, porque lo que pasa es que después que la resolución fue aprobada por el Congreso, necesitaba mandar y distribuir una explicación pública del razonamiento para explicar al pueblo colonial y al pueblo de Gran Bretaña, inclusive al mismo rey, por qué los Estados Unidos se decidió tomar esa medida tan radical. Ajá. Y por 2 días, desde el 2 de julio hasta el 4 de julio, había una comisión o un comité el de los 5. de 5 personas que incluía 3 padres fundadores famosos. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, si recuerdo bien. Y en esos 2 días, la comisión o la comité de los 5, pero primordialmente Thomas Jefferson, redactaron una explicación. Que lo que hoy conocemos como la Declaración de Independencia. Es una explicación de lo que había ocurrido el día 2, ¿no? Aunque claro, en esa explicación también dicen claramente, si recuerdo bien, que las colonias declaran su independencia. Por eso el documento se reconoce como la Declaración de Independencia. A ver, pero yo tengo, Javier, 2 teorías, a ver si tú estás de acuerdo. Una, que ¿cómo es que se llamó ese documento del día 2? Bueno, la resolución, ¿no? Ajá. Esa resolución no se publicó completa, sino pedacitos nada más. Bueno, se había publicado la noticia de la resolución en ciertos periódicos. No sé si había publicado por completo, pero se sabe muy bien que Sí, pero una ley, para que sea ley, tiene que publicarse. Y además,
el día 4 hicieron otra cosa. A ver si tú me rectificas. Lo mandaron al rey directamente. Exacto, le enviaron una carta al rey oficializando la independencia. Una profesora mía de la secundaria decía, y podemos verificarlo después si es posible, que la razón que John Hancock firmó su firma tan grande en la Declaración de Independencia era para que el rey lo pudiera ver su firma sin tener que poner sus espejuelos. Eso es cierto. Eso es cierto. Qué bien. Entonces, por eso es que celebramos el 4 en vez del 2. Sí, porque ahí es cuando se realmente formalizó la cosa de verdad. O sea, Se mandó al rey y se publicó a todo el mundo. Sí. Se lo mandaron al tipo. Ajá. Hilberto, ¿tú te fijaste esa formalidad británica de enviarle a los al rey de Inglaterra una carta comunicándole la... Están súper claros. La diferencia está en que en esa época no tenían la comunicación directa. Si no, se lo hubieran mandado al rey muchísimo antes. O sea, le pasan un WhatsApp o cualquier cosa y hubiera sido el 2. Si no, o sea, no tenía sentido. O sea, por eso cambia. O sea, tuvieron que esperar que se lo mandaran al rey para poderle organizar el espectáculo, ¿no? Sí, pero ahora lo que yo estoy pensando es que nuestros gritos de independencia, o sea, que yo sepa, en la historia de Cuba no le enviaron una carta al rey de España, a lo mejor sí, pero yo no me he enterado. O sea, Céspedes, cuando el grito de Yara o después cuando el grito de Baile, ese formalismo de enviarle una carta al rey. Acuérdate que eran cubanos, hay una gran diferencia. Tú sabes, hay Somos una muy gran informales. diferencia. Celebramos la independencia de este país. Con Que no fue el 2, sino el 4. formalmente el Cuando cuatro. se enteró el rey, porque, ¿qué dijo el rey? Bueno, yo no sé qué era la respuesta del rey, pero yo creo que sí. ¿Quién está Él luego autorizado? luego el rey hizo un discurso al parlamento explicando todas las razones por qué hacer la guerra contra los Estados Unidos. Ajá. Es una contrarrespuesta, pero no sé qué exactamente se contiene en esa contra... Ahora pregunto, ¿qué fue lo único que el rey permitió? O sea, no había rey, pero había Fíjate, algo. le voy a decir algo. Las 13 colonias tenían legislaturas propias. Ajá. Tenían unas autonomías de todo. El problema es que el parlamento todavía tenía una supremacía, no, para poner impuestos sin la representación de las 13 Ese colonias. fue el problema. Picaña aquí. Pero ese fue el problema. Sufre, Mijail. Y de poner otra serie de reglas también. Por eso los americanos aprenden la frase en las escuelas desde niño. No taxation without representation. No taxation without Sí, porque las representation. 13 colonias... Si no Fíjate, tengo ¿tú sabes por qué representación, era el Boston Tea Party? ¿Sabes por qué era el Boston Tea Party? Porque el rey, el parlamento, mejor dicho, había quitado todos los impuestos. This is true. Salvo un pequeño impuesto simbólico hacia el té. Y los colonos, a ese impuesto simbólico, para representar la supremacía del parlamento, se fueron a tirar el té That's en Boston. American. Se jorobaron completo. Pero that's Pero American. No la robaron, la destruyeron el té. Ajá, pero pregunto, ¿hubo algún reyes que ellos aceptaron? Bueno, todos los reyes hasta Jorge III. Gilberto Todos Reyes. los reyes. Ven. ¿Quién fue el único que se A ver, aceptó? David, diga lo que tú dices. David, ¿cómo es? Gilberto Reyes. No, pero diga la explicación. Pero ¿cómo es? completa. Explica completo porque si no... Bueno, de mi modo de ver, hay cláusulas secretas en la Constitución y en la Declaración de Independencia que dice que aunque no hubiera ningún problema con establecer una república y a pesar de la oposición de establecer un reinado y la oposición a los reyes, había un rey en particular con que no tenía ningún problema y ese rey era Gilberto Reyes. Estoy aquí, mira, estoy con la mafia de Miami. Mira, te voy a mostrar la mafia de Miami. Mira, ahí está Juan Manuel Cao. Este es un socio que vive en Panamá, fan tuyo.
Cuéntame, 4 de julio, para ti. Para mí, el 4 de julio significa una fecha extremadamente importante, no solamente porque significa que este país celebra su independencia, sino yo como ser humano que he vivido bajo la dictadura del comunismo en Cuba, valoro esta fecha todavía aún más porque sé que el precio de la libertad es extremadamente delicado, es extremadamente frágil y en este momento en los Estados Unidos pudiese esa libertad estar amenazada. Por lo tanto, hay que apoyar siempre todo lo que tiene que ver con la democracia, con las libertades individuales, con las libertades económicas. Por eso para mí Estados Unidos es mi país. Y viva el 4 de julio, viva los Estados Unidos de América. Cuéntame, como cubano-chilena, ¿cómo te sientes en Estados Unidos? Feliz. Ay, negros cantando afuera. Feliz. ¿Y tú como Es un colombiana? país de oportunidades. Amo Estados Unidos. Y soy feliz de celebrar un día como hoy, 4 de julio. Wait. Tú sabes que en los Estados Unidos cuando es St. Patrick's Day, todo el mundo es Irish. Yes. On 4th of July, Everybody's American. todo el mundo es americano. Yes. I'm not Colombian. And I'm Today no. Today no. I want to be American one day too because this is a Pero great para opportunity. entender lo que es ser americano, toma mucho tiempo. Mira, hoy 4 de julio te voy a hacer una anécdota que tiene que ver con un presidente de los Estados Unidos. Hay una canción que se toca en todos los juegos de pelota en el 7º inning que se llama Take Me Out to the Ball Game. La historia de esa canción, William Taft fue el presidente más gordo, más voluminoso en la historia de los Estados Unidos y él fue a un juego de pelota en el estadio de los Cachorros de Chicago y en el 7º inning ya ese hombre no cabía en aquella silla y se levantó para estirarse. La gente vio que el presidente se paró y todo el mundo se paró. Y él solamente lo que hizo fue estirarse. Y ahí surge el 7-inning stretch, el estiramiento del 7º inning, una costumbre en las grandes ligas. Entonces, a un autor inglés le pidieron que por favor escribiera una canción para tocarla en el 7-inning stretch. Y el tipo nunca había ido a un juego de pelota y dijo, bueno, ¿qué se hace en un juego de pelota? No, bueno, se venden peanuts, cerveza, esas cosas. Y el tipo hace la famosa canción, Take me out to the ball game, take me out to the crowd. Bueno, pues el caso es que se estableció esa costumbre y donde más se toca es en Cambiaron la canción, ¿eh? Claro, no. Donde más se toca la canción es en el Wrigley Field, el estadio de los Cachorros, porque fue ahí donde se originó todo. Eso fue, estamos hablando de 1908. 1948, en ocasión del 40 aniversario de la canción, al autor de la canción lo invitan al estadio y por primera y única vez estuvo en un estadio de pelota para escuchar su canción Take Me Out to the Ball Game. Y así se estuvo tocando cada 7º inning hasta 2001, porque después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, lo que se toca es God Bless America. ¿Te gustó? Sí, muy buena la anécdota, ¿no? Esa no la sabías tú. ¡Ah! Bueno, y ahora, ¿qué pasa aquí? Es como la división de los hombres para afuera y las mujeres adentro. No. Es el 4 de julio. Sí. Y los hombres están cocinando su deber. Y las mujeres aquí resolviendo los problemas del mundo. Su deber. Yo creí que tú habías nacido aquí, ¿no? Pero No, nací en trabajamos Cuba juntos en Univisión Hace- hace muchos años. hace como 40 años. No digas las 25. cosas así. No, yo nací en Cuba y vine aquí a los 4 años y me crié en Nueva York y regresé a Miami. ¿Cómo era el 4 de julio cuando tú eras niña en Nueva York? En Nueva York era como se celebraban los 4 de julio en los Estados Unidos, con desfiles,
las banderas, todas las casas tenían las banderas americanas. Era algo bien, todos los pueblecitos, los barrios, los repartos, todo celebramos el 4 de julio. Yo llegué aquí en Miami en el 79 y había lo que estaba pasando en Miami eran los americanos acostumbrándose a los cubanos y los cubanos aceptando que no iban a regresar y no tenían esa cuestión de los desfiles, las banderas. Hoy en día yo creo que los cubanos aceptan que este es su país y lo veo lindísimo. Only can you see I went on what's so proudly we hail fireflies like we whose bright stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch were so gallantly streaming and the whole world Bueno, Lilo, muchísimas gracias por habernos dejado entrar a tu casa en este 4 de julio. Muchísimas gracias a ustedes también por dejarnos entrar a sus hogares en este nuevo proyecto y que tenemos para compartir en el programa de lunes a viernes de manera formal. También los fines de semana podríamos tener pues este tipo de encuentros un poco más reflexivos, de manera informal, como decía. Me encantaría poner mis películas en tu espacio. Podemos. Una vez al mes colocar La muerte del gato y hablar con el público. ¿Qué piensa de Plantadas? ¿Cómo se hizo esto? O Plantados, o La casa vacía, o La deuda. La duda. La deuda es la que tienes conmigo de dirigir algunos guiones que he escrito, ¿no? Y empezar a conversar, la duda, vamos a conversar acerca de cómo se hacen estas películas. Que la gente ha descubierto, como yo tenía la duda puesta ahí en ese canal de YouTube que tenía inactivo, ahora han descubierto, anda como con 20.000. Buenísimo. Sí, La duda es una película, un cortometraje que hice con Adrián Mas sobre la doble moral, que es un tema que a mí me llama siempre la atención, ¿no? Porque sin doble moral no habría dictadura. Claro, yo sé que las circunstancias obligan a la doble moral, no estoy jugando. Ahora en Polonia, por ejemplo, tienen un problema porque las generaciones que no vivieron el comunismo no entienden por qué sus padres se vieron obligados a la doble moral. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Los nietos o los abuelos? Es increíble. Ahora que yo arranqué con lo del UMAP, empiezan las clarias de Cuba a atacarme, cosa que... ¿Qué es una claria? Una claria... que se come todo. No. Que se devora las cosas le dicen, sin escrúpulos de ninguna naturaleza. Las ciberclarias son la gente de la UCI. Las ciberclarias son los que están ahí. Los que están en el ciberespacio. Es un come mierda que tiene como 10 computadores o 10 perfiles. Haciéndose pasar por 10 gente. Exactamente. Pero son muy fácilmente identificables, ¿no? Pero en el exilio igual hay otros que de pronto tú dices, voy a arrancar comidas la ciberclaria del exilio. Sí, voy a arrancar con un proyecto. Que los hace más inmorales. Y han empezado a atacarme a mí. Y yo digo, ahora sí le estoy molestando lo que estoy haciendo, qué rico. Qué bien. Nada, muchísimas gracias de verdad, Lilo, por habernos dado acceso aquí a tu casa. Un poquito, digo, este 4 de julio informal para compartirlo mañana, para que se quede ahí como testimonio de un grupo de amigos que se reúne, de cubanos. También hay una chilena que se fue a vivir a Cuba, hay una colombiana en el grupo, celebrando todos en este melting pot, pues el 4 de julio, que repito, es una fecha íntimamente ligada a la historia de Cuba por muchísimas razones, y la fundamental es que fue una fuente de inspiración para quienes querían independizarse de las metrópolis europeas, y es, a fin de cuentas, la única revolución exitosa que ha habido en el continente tras largos y largos fracasos de revoluciones frustradas, llenas de oprobio, de salvajismo, de sangre, que es un poco lo que José María Heredia regresa a Cuba después de haber escrito, bueno,
grandes poemas de inspiración como el himno del desterrado, aquel que terminaba diciendo que aunque viles traidores le sirvan, del tirano es inútil la hazaña, que no en vano entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar. Y los mambises iban a la batalla recitando versos del poema del himno del desterrado de Heredia. Cuando Heredia regresa a Cuba, todavía sin haber logrado la independencia, le llamaron el ángel caído, ¿no? Pero él venía un poco asustado de ver lo que había pasado con las repúblicas latinoamericanas que se habían convertido en un golpe de Estado tras otro, una revolución tras otra, un oprobio tras otro. Y hay que entender a todo el mundo en su contexto. En ese sentido, la Revolución Americana, esa celebración del 4 de julio, es muy importante para nosotros por muchísimas razones. Si los castristas quieren, o los izquierdistas, los comunistas, acusarnos de platistas, de pro-yanqui y toda esa bobería, a mí me importa 3 pepinos. Yo me apego al hecho concreto y a la realidad. Y a mí 6 pepinos. ¿Cómo no? Nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Estamos aquí, como ustedes saben, de lunes a viernes, de 8 a 10 en el canal Juan Manuel Cao Live. Usted se puede lo mismo suscribir que ver nuestros programas. Tenemos invitados, tenemos siempre varios ángulos de un mismo hecho. Todas las partes tienen cabida en nuestra mesa. Así que usted también, por supuesto. Nos vemos. Si quieres ser sponsor del programa de Juan Manuel Cao Live, el programa más exitoso de YouTube en este momento, llame a Iracema Otero 786-260-8755. Tenemos todas las opciones.